Señores, esta es otra entrega del podcast de Fundiendo con la Biblia. Yo soy Fausto Liriano. José Landeta. Alexander López. Y hoy vamos a hablar sobre qué pasó entre Malaquías y Mateo, los llamados 400 años de silencio. Nos hacíamos la pregunta de por qué no hacemos esta pregunta, ¿de dónde surgió? Tú fuiste que lo propusiste. Yo creo que fue Landeta. Sí, yo creo que es una pregunta importante porque uno, por ejemplo, tú terminas el Antiguo Testamento ¿dónde? Bueno, tú tienes un grupo de judíos que están ahí en Judea, bajo el Imperio Persa. Y tienes otro grupo disperso, como es en el caso, por ejemplo, de Esther. Y de pronto tú pasas una página en blanco, una página que dice Nuevo Testamento, y ahora de pronto este pueblo está bajo la dominación romana. ¿Y cómo llegamos de un punto aquí a otro? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces yo creo que es muy importante saber qué pasó en esa época porque nos dice en cierto modo y funciona como contexto, digamos, cultural e histórico del Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué en el Nuevo Testamento los judíos pensaban como pensaban? ¿De dónde surgen esta gente? De que los fariseos, los saduceos, si en el Antiguo Testamento eso no existía. Entonces, creo que para temas de contexto cultural debemos entenderlo al momento de estudiar el Nuevo Testamento, pero también cómo los judíos siguen interpretando el Antiguo Testamento, las Escrituras, el Tanaj en esta época, que también tiene mucho valor al momento de interpretación también, y aún a lo que se le llama la historia de la recepción. Sí, y aquí es importante señalar que aunque para los cristianos el último libro, por lo menos los protestantes, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Para los judíos el último libro de la Biblia hebrea es Crónicas. Correcto. Por razones que hemos explicado, haga su tarea y busque los posts ahí en Fundiendo con la Biblia. Entonces, obviamente hay una motivación teológica al poner Malaquías de último dentro del Antiguo Testamento en nuestras Biblias protestantes y obviamente a Mateo de primero. Hablemos de los 400 años de silencio profético. ¿Por qué se le llama así? Yo creo que también algunas personas le llaman el periodo intertestamentario, que es creo que es una mejor forma de llamar a este tiempo. Pero también asume cierta idea de canon cristiano dentro de la idea del periodo intertestamentario. Ciertamente. Es muy interesante porque en este periodo tenemos eventos históricos muy importantes pasando en la historia global y específicamente. Pero hablemos del silencio primero y luego vamos a lo de intertestamentario. Bueno, regularmente la gente asume silencio porque, y lo hablábamos ahorita, no vemos intervención divina a través del oficio profético que vemos desarrollándose dentro de nuestro canon, o el orden de nuestro canon cristiano. Tú vienes de los profetas mayores, después pasa a los profetas menores. Entonces, como no vemos intervención de Dios hablando a través de los profetas menores, aún en la situación que está pasando el pueblo de Israel, entonces ahí la gente asume que en este tiempo Dios se cayó y no habló al pueblo a través de sus profetas en esa temporada. Alexander, ¿es así eso? ¿Qué tú crees? Sí, yo creo que fue así, pero yo creo que es importante tener en mente que el hecho de que Dios no había oficio profético formal u oficial, Dios seguía actuando. Entonces no fue así. Bueno. Hay un silencio profético, pero Dios sigue actuando. Dios sigue actuando. Yo creo que la gente históricamente se entiende que hay una tradición de Dios siguiendo actuando. Yo creo que la gente se refiere a silencio profético más a esa idea de Dios hablando a través de profetas que escriben cosas. Exacto. Yo creo que más de una forma, quizás sin pensarlo, la gente asume, profeta, el que escucha voz de Dios, dice, así dice el Señor, y después escribe lo que se supone que así dice el Señor. Y como no tenemos textos, de acuerdo a muchas personas, no tenemos textos en esa temporada que hagan eso, así dice el Señor, y que escriban dentro de ese periodo, entonces la gente asume y dice ese periodo de tiempo de silencio. Pero como bien tú dices, Dios seguía interviniendo en el pueblo. Claro. Y hay algunas personas que entienden que en ese periodo de tiempo Dios no intervino para nada. No, para nada. Perdón, te interrumpimos. Pero uno, por ejemplo, cuando lee estos libros deuterocanónicos se da cuenta de que sí.
Por ejemplo, un libro que... ¿Deutero qué? Deuterocanónicos. Oh, cuéntame más. El evangélico, señores, pero Sí, así sí. que... Bien, ¿de dónde surge esto? Esto es un tema súper interesante porque cuando uno va, por ejemplo, a la historia del desarrollo del canon bíblico, no es una cuestión tan blanco y negro. Quizá las personas creen que ya desde que Juan escribió Apocalipsis, inmediatamente entregó la copia de Apocalipsis, hubo un pana que lo puso todo junto y ya esta es la Biblia. Pero no fue así. Uno puede encontrar, por ejemplo, el testimonio tanto de padres de la iglesia como también en los mismos códices. Y cuando decimos códice nos referimos a... Anteriormente los libros eran rollos, pero luego empezó a haber esta tecnología que es algo más similar a lo que nosotros llamamos libros hoy, que es la compilación de páginas, que permitía que en un solo volumen, bueno, tuviéramos varios libros. Entonces, cuando uno va a códices, uno se puede encontrar, por ejemplo, en el Códice Vaticano, Códice Sinaítico que hemos mencionado, libros en griego que son deuterocanónicos. Tú te puedes encontrar libros de los Macabeos, libros como Judith, Tobías y otros. ¿Tú lees esos libros? Sí. ¿Y por qué, sí. por qué tú lees esos libros si tú eres evangélico? No, porque tú... Te da una pregunta honesta porque y es muy quizá la buena. gente Y no es muy buena, acusará de... por ejemplo, yo no tendría problema en leer un libro como El Progreso del Peregrino. Y no necesariamente El Progreso del Peregrino es un libro inspirado, sabemos que no. Y yo no tengo problema en leerlo. Entonces, por esa razón, no creo que tengamos problemas en leer estos libros también. Yo creo que el problema es que hemos tratado de defender tanto la Biblia que hemos perdido cierta objetividad de decir, bueno, estos libros creamos que sean inspirados o no, pero no son libros satánicos, no son libros dañinos, todo lo contrario. Y a ese punto era que iba. La iglesia lo usó por siglos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, si tú vas a los códices griegos, están ahí. Si vas a muchos de los padres de la iglesia, cuando empezó a haber este lío del canon, que muchos de ellos mencionaron libros de estos. Por ejemplo, el libro de Baruch, que es un libro que no está en el Antiguo Testamento protestante, pero sí está en el Antiguo Testamento católico. Y es un libro que yo lo encuentro, lo he leído y es sumamente edificante. A pesar de que podamos discutir de qué es canónico o no, pero no podemos borrar la historia de decir que muchos cristianos lo leyeron, lo usaron y aún lo tuvieron como libros edificantes para sus comunidades. Lo que tú quieres decir es que obviamente hay un trabajo de Dios en esos tiempos. Yo mismo he sido muy inspirado al leer, de hecho hablábamos eso antes entre sesiones hoy por mi lectura de los Macabeos. Me resulta un libro muy bien escrito, la narrativa impecable, y obviamente presentan a personajes que tienen una determinación por mantener su pureza ritual, pero también una buena relación con Dios. Yo creo que podemos descartar el hecho de que podemos descartar la idea de que Dios no trabajó durante ese tiempo. Dios sí trabajó. Y algo curioso que me llegó en medio de la conversación es que Malaquías se fecha en el periodo persa, digamos que el 400 o un poquito más de años antes de Cristo. Incluso algunas personas ubican a Malaquías por el trato que se le da al asunto de los matrimonios interraciales, lo ubican como escrito antes de Esdras y de Nehemías, y que obviamente influenciaron a Esdras y Nehemías. Hay una discusión en ese sentido. Entonces, si pasó o se escribió y se profetizó antes de Esdras y de Nehemías, obviamente no hay un silencio profético desde Malaquías hasta Mateo en el sentido lógico. Pero obviamente definido, silencio profético es no hay oficio profético como se conoce en la Biblia hebrea, en el Primer Testamento, o como algunos conocen como Antiguo Testamento. La otra forma teológica en la que se llama este periodo es periodo intertestamentario. ¿Por qué es teológica? Porque asumimos que
solamente hay 2 partes de la Biblia que son inspiradas por Dios. Y tú ibas a hablar un poquito de eso anteriormente, Alexander. Bueno, íbamos a hablar, o creo que es útil hablar y continuar viendo la contribución de estos libros que quizás no leemos tan a menudo. Que dentro de Primera de Macabeos, por ejemplo, tenemos un recuento. ¿Tú lees deuterocanónico? Claro que sí. Gente, esto es lo que lo usa. Bueno. Nada. El Señor me ama y me perdona. En Primera de Macabeos, por ejemplo, tenemos un buen recuento de la historia de lo que estaba pasando. Y de hecho, si vemos, Primera de Macabeos inicia con la historia de Alejandro el Grande. Después sigue avanzando hasta llegar en toda su narrativa a explicarnos qué pasó en esta temporada. Y respondiendo a esta pregunta de qué pasó entre Malaquías y Mateo, y lo que estamos haciendo es una pregunta literaria, porque básicamente estamos hablando de división del texto bíblico, para ponernos a pensar dentro de lo histórico, qué estaba pasando en el mundo, el mundo bíblico, para decirlo así, en esta temporada. Y hay todo podríamos decir, un desarrollo de eventos políticos, militares, un desarrollo de la teología de Israel, y tenemos desde el año 500 y algo hasta el 330 el periodo persa. Israel, cautiverio, vuelve y todo tenemos, ellos son lo de Antiguo Testamento, así que yo le dejo todo lo que tiene que ver con persa, todo eso es de ellos. Pero ya en el año 330 aproximadamente con Alejandro Magno, y como había ya, conocemos a Alejandro Magno, hijo de Felipe, creo que Felipe en español, de los macedonios, gran imperio, Filipo, gracias, de los macedonios, gran imperio, 330 y algo muere, entonces divide su imperio y se lo deja a algunos generales, dentro de los cuales tenemos a Ptolomeo y también tenemos a los Seleucidas, creo que Seleuco en español. Yo aprendí esto en inglés, ahora tengo tu idioma tan chocante. Eso pasa. Pero entonces, en esa temporada, entonces el imperio grande que se había construido es dividido. Ptolomeo tiene a Egipto y gran parte del norte. Tenemos a Seleuco que tiene Siria y otras partes. Dentro de esto está Israel. Por un tiempo Israel también fue parte de los Ptolomeos. Después hubo algo ahí y al final terminan cambiando. Después tenemos que los Seleucos se tratan de entrar y entran lamentablemente y forzosamente a Israel, específicamente a Jerusalén a través de, podríamos decir, Antíoco, que era parte de la dinastía de reyes de los Seleucos, Antíoco Epífanes, como él se hacía llamar, que era el cuarto dentro de esta dinastía. Y se comete uno de los peores hechos en la historia de Israel, se sacrifica un cerdo en el templo. Lamentablemente con esto tenemos varias cosas que pasan, esto creo que está pasando en el 160 por ahí aproximadamente, y se levanta un grupo de personas que son de una dinastía de Israel y eran aguerridos y crean como un movimiento de guerrilla informal que trató de por un tiempo volver a rescatar a Israel de los poderes que tenía a su alrededor, específicamente del imperio de los Seleucos. Y muy interesante, ganaron. Y se cree que fue por un descuido porque honestamente esta gente no tenía el armamento militar para poder llegar a ganar un imperio tan grande. Sin embargo... Estudiando un poco Macabeos uno puede ver el sentido en el que... Porque no solamente era una lucha militar y política. Militar, pero era también una lucha política. Había diplomacia, claro que sí, a veces efectiva, a veces no tan efectiva en ese sentido. Y en algún punto entonces en la historia tenemos que estos hombres ganan, se le llaman macabeos por esa idea de el martillo, que tenía que ver con una traducción también del griego. Y estas se convierten en los líderes de Jerusalén, de todo Israel, y empiezan con un periodo de expandir y rescatar algunas de las áreas de la tierra que había perdido Israel en su historia, y se creen que tuvieron unos 100 años de independencia, que fueron los 100 años dorados de la historia de Israel. Y todo esto está pasando en el medio de Malaquías y en el medio de Mateo, hasta que en el año 67 aproximadamente Pompeo entra a Israel, entra a Jerusalén. Pompeo, un general romano, y fue pacífico. Muchas personas creen como que fue una batalla fuerte, pero Pompeo entra pacíficamente a Jerusalén, les permite desde el inicio convertirse en religio lícita, que era un término usado por los romanos para permitir el culto de los dioses, porque quizás
a veces nosotros no estamos tan conscientes, pero dentro de la idea helenista, que era ese periodo de Alejandro Magno, ellos te permitían adorar a tus dioses, no había ningún problema con eso, pero una de las cosas que trató de hacer Seleuco y Antíoco Epífanes fue tratar de hacer que Jerusalén fuera una ciudad griega, y tenían una agenda griega que trataban de imponer en todos los lugares. El choque principal con los macabeos. Con los macabeos. Y es de este periodo que surgen los fariseos, Claro. los saduceos, los esenios, y obviamente los romanos dan como resultado a los celotes. Básicamente, históricamente, más que el periodo del silencio profético o el periodo intertestamentario, se conoce como el periodo del segundo templo. Del segundo templo. Y aquí hay un asunto importante que tenemos que señalar. El periodo del primer templo es desde que Salomón construye el templo hasta la destrucción del templo por parte de los babilonios. Correcto. Nabucodonosor. El segundo templo surge con esta reconstrucción del templo en el mismo lugar en donde estaba el antiguo templo por parte de algunos de los que regresaron desde el exilio, y luego sobre ese templo, o probablemente demoliendo ese templo y construyendo en el mismo lugar, Herodes el Grande construye el templo que luego se destruye en el año 70. Técnicamente serían tres templos. Por alguna razón extraña se le llama solamente segundo templo a ese periodo. Y a mí me parece mucho más interesante usar segundo templo. Tú querías decir algo, perdón. Sí, también respecto a esto, y en este periodo es que uno entiende por qué el Nuevo Testamento se escribe en griego. Porque con la entrada de Alejandro Magno, ¿verdad?, viene toda esta culturización de la región en cuanto a la cultura griega, y el griego pasa a ser la lengua, lo que llaman la lengua franca, es como la lengua que usaban los distintos pueblos para comunicarse entre ellos. Interesantemente, aunque más adelante, unos siglos más tarde, entran los romanos, pero el griego sigue siendo la lengua franca de la época. Entonces uno se pudiera preguntar, pero ¿y por qué los autores del Nuevo Testamento, que en su mayoría eran judíos, por qué no escriben en arameo, que era su lengua materna, escriben en griego? Eso, hebreo. Después tenemos que hablar de eso. Su lengua materna era hebreo. Pero bueno. El punto es que ellos escriben en griego, y uno se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, eso te da un indicio de que ellos estaban escribiendo con una comunidad amplia en mente. Es como que hoy, por ejemplo, si tú fueras a escribir algo, pretendiendo que la mayoría de las personas pudieran entenderlo, ¿en qué lengua tú lo escribirías? Probablemente lo escribirías en inglés, porque es la lengua que, digamos, en el mundo entero se maneja. ¿Qué es lo que nos pasa académicamente? O sea, nosotros que publicamos artículos de vez en cuando, hacemos recensiones de libros académicos, nos vemos obligados a publicar en inglés porque académicamente tiene más difusión. Antes era el alemán, en algún tiempo fue el francés. Exacto. Entonces, precisamente por esa razón es que entonces el Nuevo Testamento se escribe en griego y no en hebreo o arameo. Pero también hay otro punto interesante ahí cuando Alexander hablaba del tema teológico, y es cuando uno va al Nuevo Testamento, uno ve como esta fisura entre judíos y gentiles. Uno, por ejemplo, lee en Hechos que cuando el Espíritu Santo vino a Cornelio, que era gentil, Pedro se sorprende y dice que también a los gentiles Dios ha dado el arrepentimiento. O este episodio en Gálatas donde cuando están en Antioquía y la gente de Jerusalén viene, entonces Pedro deja de comer con los judíos. Y sí, pero ¿y por qué había tantos problemas entre judíos y gentiles? Bueno, parte de esa explicación tiene que ver precisamente con lo que pasó, que hablamos en la época de los Seleucidas, cuando los judíos usan la Torá como una especie de marco de identificación. O sea, nosotros somos la gente que nos circuncidamos, nosotros somos la gente que no comemos ciertos alimentos y que guardamos el Shabbat. Entonces eso viene a ser como una línea que los define, y por eso en la época del Nuevo Testamento, entonces para un judío no comía con gentiles porque había que mantener esa diferencia, porque si no la mantenemos entonces perdíamos la identidad. Y por eso entonces cuando Pablo enseña de que ya en Cristo la circuncisión no vale ni la incircuncisión tampoco,
Entonces tú te das cuenta de cómo esto estaba derribando muchas de las preconcepciones culturales que venían por la historia de los judíos, en gran parte precisamente por este choque que tuvieron con los gentiles en la época de los seleucidas. Sí, y al mismo tiempo también podemos entender por qué algunos reaccionaban de la forma que reaccionaban contra Pablo, porque Pablo representaba una especie de nueva helenización. Es como todo lo con lo que hemos estado batallando durante unos 400 años, unos 200 años, perdón, y este tipo está tratando de meterlo o de implementarlo. Y al mismo tiempo nosotros podemos entender que, y ahí va el asunto del trabajo de Dios durante la época, es que el judaísmo, como nosotros, los judaísmos, porque no hay una sola versión de judaísmo, como nosotros lo conocemos de hoy, ya sea históricamente o actualmente, toma forma durante ese periodo del segundo templo o intertestamentario o de silencio profético, porque allá hay una necesidad de distinguirse y hay una identidad fuerte que nos define. De hecho, si vemos en el Antiguo Testamento, en múltiples ocasiones, antes del periodo del exilio, gentiles interactuaban, vivían, claro, y de hecho practicaban la religión de los israelitas sin ningún tipo de problema o de distinción, o tenían una participación activa dentro de las dinámicas políticas y sociales de los hebreos. Podemos ver gente como Urias, que era hitita. Es decir, no era una persona y se casó con una mujer judía y era parte del ejército de David. Pero son todas estas dinámicas sociales las que de alguna u otra forma hacen que se forme esta identidad tan fuerte que necesita una separación de los demás. Obviamente esto es una separación religiosa. Si bien, claro, siempre hay extremos, esto no significa que todo el mundo tenía una posición hostil o maligna en contra de quienes no eran judíos o descendientes de Israel. Tú mencionabas un punto importante. Bueno, al momento de estudiar la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, entender que el judaísmo no era una sola cosa. Exacto. Generalmente uno dice, bueno, los judíos no creían en la gracia de Dios, pero hay que ver a qué judío tú te refieres. Porque si bien el Nuevo Testamento nos dice que habían diferentes facciones, como los saduceos y los fariseos, pero cuando uno estudia los textos de esta época se da cuenta que había más grupos. Y tú podías tener grupos quizás tan celosos como los fariseos o como los de la comunidad de Qumran, como también tú podías tener judíos tan, digamos, abierto a la cultura griega como un Filón de Alejandría, por ejemplo. Claro. O los saduceos. O los saduceos, exactamente, que eran, interesantemente, los saduceos eran los amigos del imperio. Claro. Porque eran los que recibían los beneficios, a quien el imperio le había dado el control sobre el templo. Entonces, es bueno como tener eso claro, porque uno pudiera quizás partir de Pablo está teniendo dificultades con judíos en el Nuevo Testamento. ¿Pero con qué judíos? Pero con qué judíos. Porque dicho sea de paso, cuando tú vas, por ejemplo, a Hechos capítulo 15, cuando se juntan, te habla de que habían fariseos que estaban ahí, o sea, que confesaban a Cristo. Entonces, es bueno como tener eso claro. Y de hecho, hay un libro súper interesante de un autor, John Barclay, que es acerca de Paul and the Gift. Pablo y el don. Exactamente, y que creo que está en español, de hecho, donde él hace un estudio del tema de la gracia en todo este periodo, y no es cierto que no había una concepción de gracia entre los judíos, como es tan falso pensar que en el Antiguo Testamento no hay gracia, que a veces tenemos esta idea de que no, que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia, pero hay mucha gracia en el Antiguo Testamento. Sí, y otra cosa interesante sobre esto es cómo todas estas facciones del judaísmo conviven
Sí, sí. a pesar de sus diferencias. O sea, volvemos al ejemplo de los saduceos y de los fariseos. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, Exacto. no creían en ángeles y demonios, obviamente tampoco creían en infierno o cielo o Sheol. Sin embargo, participaban dentro de las dinámicas religiosas del pueblo, junto con otros judaísmos quizás menos populares que no llegaron a nuestro conocimiento, pero pasa hoy, de hecho, entre los judíos y entre los diferentes judaísmos que conviven de una forma extraña a pesar de sus diferencias. La pregunta aquí sería para otro post, y así le doy, es ¿por qué el cristianismo, que es un judaísmo en sus inicios, no pudo convivir con todos los demás? Tú querías decir algo, perdón. Pero ese tema para otro post. Muy buen tema. También yo creo que nosotros hemos tenido estas ideas del judaísmo porque las imágenes que tenemos del judaísmo en la mayoría de los casos vienen de los evangelios, que es caracterizada, podríamos decir los autores intencionalmente en algunos casos caracterizan a los líderes judíos, fariseos, saduceos y demás de forma negativa y en algunos casos los responsabilizan por la muerte de Cristo. Sin embargo, nosotros no podemos solamente tomar esta idea de los líderes judíos porque es mucho más amplia que esto. Y simplemente hacernos la pregunta, ¿qué estaban haciendo estas facciones antes de llegar Cristo? ¿Qué estaban haciendo después del movimiento de Jesús? Ya quizá eso sí tiene una connotación cristiana. Después de que inicia el movimiento. Exacto. Ya eso sí tiene una connotación cristiana, pero regularmente es mucho más que esto. Y hoy escuchaba a un autor que mencionaba, y él hacía una división muy interesante, y decía que los judíos, dependiendo de las facciones a las que pertenecían, respondían a esta pregunta de cómo vamos a responder al imperio de forma diferente. Los fariseos decían, por su nivel de apegarse a la ley, decían, bueno, tenemos que seguir la Torá, tenemos que seguir inculcando estas palabras y vamos a enseñarle a la gente cómo hacerlo y vamos a desarrollar esta tradición oral para que la gente pueda entender cómo pueden aplicar y ser obedientes al Dios de la Torá. Los saduceos tenían otra respuesta. Los saduceos decían, haciéndonos amigos del imperio, tratando de congraciarnos con esta gente, acumulando poder. Podemos responder al imperio tolerando, estando tranquilos, porque esto es lo que nos toca. Dentro de esa teología saducea, lo sobrenatural no influía tanto en lo natural. Entonces ellos lo único que les tocaba era estar tranquilos. Por otro lado, los esenios decían, con las manos, tenemos que tomar el mismo ejemplo de los macabeos que ya habíamos conocido y seguir peleando por esto. Y hay algo interesante, que es que estos grupos no son la masa de Israel. La masa de Israel, la población general de Israel, lo que está diciendo, ¿cómo vamos a resolver al imperio? Yo no tengo tiempo para lidiar con eso porque yo tengo que sobrevivir. El judío de a pie. El judío de a pie no le está preguntando, no está preocupado de todas estas cosas. ¿Qué sí se preocupaba? De cumplir las leyes más importantes, que eran estas leyes que tenían que ver con la identidad nacional de Israel. Circuncisión, el Shabbat y algunas otras que tenían que ver con cómo ellos se manifestaban delante de todo el mundo y al final tenían que seguirlo haciendo para mantener la idea de Israel como una nación santa. Pero en general tenemos que ampliar nuestro marco, dirían algunos, de interpretación, de ver a estos diferentes judaísmos, no solo cómo son presentados en los evangelios, sino también quizás cómo son presentados en sus textos o en la historia de Israel. Claro, y con una mente menos divisoria. No asumiendo como que porque son facciones son divisivas. Ajá. Porque son facciones necesariamente se van a excluir unos de otros. Brevemente, porque nuestro tiempo ya se ha acabado, ¿qué puede la gente leer para conocer un poquito más sobre este periodo del Segundo Templo? Los Macabeos. Macabeos es una buena idea para ver históricamente qué pasó. Sí. Creo que hay algunas también introducciones al Nuevo Testamento que generalmente dedican 1 o 2 capítulos a explicar qué pasó en esa época,
para poner en contexto. La de Carson lo hace. Lo hace. Entonces creo que es otra forma, aparte de leer propiamente los libros, de quizás documentarse de qué estaba pasando en esa época y cómo lo que pasó en esa época influye entonces en cómo nosotros debemos interpretar y estudiar el Nuevo Testamento. Sí, el Atlas Bíblico de Tyndale, que está en español también, y un Atlas Bíblico que acaba de sacar recientemente, quizás durante los últimos 2 años, Verbo Divino, también una excelente introducción a este tema. En inglés, Related Strangers es una buena forma de ponernos al día con los diferentes judaísmos y cómo el cristianismo al inicio se relacionaba con uno de esos judaísmos y responder esa pregunta. Es un tema que trataremos con mayor amplitud en un próximo podcast. ¿Por qué excluirse uno de su propia calaña? Espero que esa palabra no les ofenda. Bueno, después de que han sabido que todos nosotros leemos los libros llamados deuterocanónicos, esperamos que sigan viendo este podcast que hacemos con mucho amor, solo fluyendo, espontáneamente. Fluyendo con la Biblia. Fluyendo con la Biblia, para que obviamente ustedes también puedan seguir ampliando dentro de los comentarios y darle like y compartir. Nos vemos en la próxima entrada de estos podcasts de Fundiendo con la Biblia.